La Comunidad Hebrea Internacional, Casa de Restauración presentan el mensaje de la palabra viva en labios del siervo Joseph Gil Corona. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué tal, hermanos? Shalom Alejem, la paz del Eterno sea sobre todos. Bienvenidos a su programa Pan, Pescado y Miel. Hoy tendremos un maravilloso tema. Como usted ya lo está mirando, ya llegamos a la primer Moed de las 7 Moadim que el Eterno nos designó. La Moed de Pesach, la fiesta de Pesach. Y en este tema vamos a aprender y vamos a intentar hablar lo más que podamos en cuanto a esta Moed para saber cuándo se debe de celebrar, cómo se debe de celebrar, quiénes pueden celebrarla, qué elementos son los que vamos a necesitar y qué representa cada uno de ellos. ¡Comenzamos! Así es, hermanos, hemos llegado a la primera de las 7 Moadim que el Eterno nos ordenó. Estás tú mirando en tu pantalla el rol o el ciclo de las 7 Moadim y como te estás percatando, el Pesach es la primera de las 7 Moadim. Empezaré por explicar qué significa la palabra Pesach. La palabra Pesach significa saltar, un salto. Y te voy a decir a qué alude esa palabra salto o saltar. A que nuestro pueblo estaba en Egipto 400 años esclavos. Ese día, cuando ellos cenaran, ellos tendrían que salir deprisa de sus hogares a la libertad. En pocas palabras, todo nuestro pueblo saltaría de la esclavitud a la libertad. Saltarían de ser un pueblo que vivió bajo los azotes y las aflicciones de los egipcios a ser un pueblo que ahora estaría libre. Y por eso Pesach se llama el salto o saltar. Pero también la palabra saltar alude a que esa noche ellos tenían que encerrarse en familias para comer la cena que hoy vamos a hablar, y ellos tenían que matar un cordero y poner la sangre del corderito en los dinteles de las puertas, pues esa noche el ángel de la muerte andaría buscando a los primogénitos para matarlos. Pero el Eterno dijo: si ese ángel de la muerte ve la sangre en sus puertas como una señal, entonces saltará esa casa y no afectará a nadie ahí. Saltará esa casa, pasará por encima de. Y por eso la palabra Pesach también nos trae a la mente el recuerdo de que ese día el ángel de la muerte saltó o pasó por encima de la casa de los hebreos, pues los hebreos son los que pusieron la señal de la sangre del cordero. Es muy importante que ustedes sepan que a esta Moed, a esta festividad, también se le conoce como la Pascua hebrea. Pero es muy importante que hagamos señalización en qué es la Pascua hebrea, pues también la Iglesia Católica celebra la Pascua, pero no es la Pascua hebrea. Ellos le llaman Pascua al Viernes Santo, donde ellos dicen que Jesucristo murió. También ellos le llaman Pascua al Domingo de Resurrección. También le llaman Pascua al Pentecostés e incluso a las fechas de la Navidad. Y por eso ellos se desean felices Pascuas en plural. No dicen feliz Pascua, sino felices Pascuas, refiriéndose a todas esas fechas religiosas que ellos han interpretado a su manera. Y por eso es que preferimos nosotros no usar el nombre de la Pascua, mejor el Pesach. Y si vamos a usar el nombre de la Pascua, ok, entonces confirmemos que es la Pascua hebrea. Quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Levítico, Vaikra, capítulo 23, y vamos a leer cómo es que el Eterno dio esta instrucción.
Dice así Vaikra 23, verso 4. Además del día de Shabbat, estas son las Moadim, o las fechas, o las fiestas establecidas por Yahweh, los días oficiales para convocación Kadosh o Santa, que deberán proclamarse y celebrarse en las fechas señaladas cada año. Y ahí aparece en el verso 5 la primera, el Pesaj de Yahweh. Comienza, pongan mucha atención porque estos son los detalles que tenemos que tomar en cuenta. Voy a volver a empezar del 5. El Pesaj de Yahweh comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes del año, el mes de Abib. Acabamos de ver que el Eterno está dando la instrucción de que se debe respetar la fecha que Él está diciendo. Nosotros no podemos celebrar el Pesaj el día que nosotros queramos, como nosotros queramos, sino que debemos hacerlo el día que Él está estableciéndolo. Y Él está diciendo, el Pesaj de Yahweh se celebrará el 14 de Nisan del primer mes del año. Ya vimos en el otro programa que el primer mes del año es Abib, el mes de la primavera. Entonces nosotros vamos a hacer el conteo de la luna nueva, del Rosh Hodesh, de Rosh Hashanah, o sea, del año nuevo. Contaremos 14 días, pero acuérdate que el conteo de los 14 días no es como en el occidente nosotros vemos los días, que cuando nos despertamos en la mañana decimos, oh, un nuevo día, y me voy a dormir y ya se acabó el día. Los días, según la escritura, son de tarde a tarde. Así que llevaremos el conteo cuando nosotros iniciamos el año nuevo en la tarde, y así contaremos de tarde a tarde 14 días, y es cuando al atardecer de los 14 días, antes de que empiece el 15º día, que es también en la tarde, antes que comience ese 15º día, nosotros deberemos estar celebrando lo que el Eterno nos ordena con los elementos que ves en esta mesa. En unos momentos más te iré yo explicando a detalle cómo vamos a conmemorar y cómo celebraremos esta fecha. Y más o menos a las 3 de la tarde ya todos debemos de estar listos para ir conmemorando el Pesaj. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde del 14 de Nisan, hace 2000 años, fue cuando el Cordero de Elohim estaba dando la vida por nosotros colgado en un madero, clavado, crucificado en un madero. Entonces, a la hora de las 3 de la tarde es la hora que nosotros ya deberíamos estar sentados, listos para llevar a cabo esta conmemoración tan maravillosa. Y a las 3 de la tarde toda la comunidad ya debemos de estar listos en nuestras mesas de gala, mesas de elegancia, con una vajilla selecta, con nuestro corazón y nuestra vida preparados para ya ir comenzando a observar esta conmemoración tan maravillosa. Ahora les voy a suplicar a todos que me acompañen a ir a las Sagradas Escrituras, y te voy a suplicar que leas con mucho cuidado y con mucho detalle. No vamos a esquiar por encima de las Escrituras, vamos a procurar sumergirnos en ellas para poder ver toda la revelación, para poder captar las sombras y las figuras que están ahí. Vamos a ver lo que el Eterno ordenó para esta cena. Vamos a mirar todos juntos. Entonces les voy a suplicar, vayamos al libro de Shemot, capítulo 12, verso 1. Éxodo capítulo 12, verso 1. Dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, Yahweh dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes, Abib, será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la congregación de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra.
de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel matará su cordero o cabrito al atardecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma tarde asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y panes sin levadura. En hebreo se dice matzot. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos y lleven puestas las sandalias y tengan un bastón en la mano. Coman deprisa, porque es el Pesach de Yahweh. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy Yahweh, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Y cuando yo vea la sangre, saltaré esa casa, pasaré sobre esa casa, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esta será un día para recordar cada año. Ponga atención el 14. Este será un día para recordar cada año. De generación en generación deberán celebrarlo como una fecha, como una moed especial a Yahweh. Esta es una ley perpetua. Quiero que notes en esta escritura que al final, cuando Elohim ya está terminando de dar la instrucción, dice: esta será una instrucción o una ley que deberán observar y deberán realizar cada año de generación en generación como un mandamiento o como una ley perpetua, o sea, para siempre. No hay caducidad. No es que solo se iba a llevar un tiempo. Hasta el día de hoy, los que somos obedientes al Eterno, deberíamos estar observando esta moed. Acabamos de mirar en las Escrituras cómo fueron las instrucciones que el Eterno dio. Instrucciones básicas y prácticas para esta cena. Yo te voy a pedir que si tienes duda, vuelvas a leer y a releer Éxodo capítulo 12 para que vuelvas a mirar a detalle qué es lo que el Eterno está ordenando para la moed de Pesach. Hay cosas, hermano, que efectivamente el Eterno no ordenó ahí y hoy las tenemos en esta mesa, como el vino, como las copas de vino. Usted dirá: en ninguna parte yo vi que haya aparecido ahí que el Eterno ordenó tener vino en la mesa. ¿Por qué hoy tanto los judíos como nosotros, la casa de Efraín, usamos vino en la cena de Pesach? Si el Eterno no ordenó en ningún momento que hubiese vino, lo vamos a explicar más adelante. Pero usted puede ver que el Eterno ordenó que se tenía que comer cordero asado al fuego, que tenía que comerse acompañado de hierbas amargas como las hierbas que yo tengo en esta mesa, y se debía de comer con pan sin levadura. En hebreo se dice matzot. Pan sin levadura se dice matzot y hierbas amargas se dice maror. Maror, hierbas amargas. Y vino se dice iaín. Iaín. Hoy vamos a aprender cuáles son las sombras, cuáles son las figuras, dónde aparece el Mashiach, Yahshua, en toda la instrucción que el Eterno acaba de dar. Queridos hermanos, a continuación les voy a hablar un poquito de los elementos que vamos a ocupar, que vamos a necesitar ahora que celebremos el Pesach de Elohim. Quiero que sepas que estas cosas que vamos a ocupar son cosas físicas, palpables, comibles. Yo quiero decirte
que hay cosas que el Eterno necesita que estén presentes. Aunque las cosas tienen un mensaje espiritual, el Eterno demanda que nosotros traigamos a la mesa cosas visibles, físicas y palpables, pues son actos proféticos que hoy se tienen que estar proyectando al mundo visible e invisible. Así que estas cosas aún deben de ser traídas a la mesa y deben de ser comidas, que tengan aroma, que tengan sabor, pero no perdiendo de vista que todo esto tiene un mensaje espiritual que es el que debemos de aprender y conocer. Nosotros no somos un pueblo que hace ritos, nosotros no somos un pueblo llamado solo a hacer prácticas de cosas, somos un pueblo a ser un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo que sepa por qué se come esto, por qué se bebe esto, por qué se come lo otro, por qué, cómo, cuándo y dónde. Acuérdate que el pueblo de Elohim pereció porque le faltó conocimiento. A continuación te daré la lista de los elementos que vamos a necesitar para poder celebrar el Pesaj. Y los elementos que nosotros vamos a necesitar para poder celebrar el Pesaj de Elohim son los siguientes. Vas a asegurarte de tener matzá. El matzá es el pan sin levadura. Este pan lo puedes conseguir ya en los supermercados en la zona kosher. Ahí vas a encontrar la caja. Vienen muchas galletas como esta. No es un pan inflado. No es un pan como los panes que nosotros imaginamos, así como los bolillos, sino que es un pan como hojaldra, es un pan como galleta porque no lleva levadura. ¿Ok? Quiero que sepas que hay que tener mucho cuidado cuando lo seleccionamos, porque mucho de este matzá hoy día se prepara no para Pesaj, sino para la semana que debemos de comer panes sin levadura, y le untan miel, azúcar, chocolate u otros ingredientes. Por eso tienes que leer bien en la caja que diga que es solo matzá, un pan simple sin levadura. Ahora, si usted no quiere comprar la caja del matzá, también en internet vas a encontrar la receta de cómo preparar tu pan sin levadura en casa. Es una receta muy sencilla que ustedes lo pueden hacer al comal, lo pueden hacer en un sartén y le pueden dar la textura que ustedes quieran. Pero importante, número 1, se debe de comer el Pesaj con panes sin levadura. Número 2, debemos de asegurarnos de tener el vino, el yaín. El vino tiene que ser un vino kosher. No vayas a adquirir otra marca que venden en las vinaterías comunes. Tiene que ser vino kosher, un vino kosher especialmente preparado para una ceremonia sagrada. Tú vas a encontrar en la botella que dice Le Pesaj, y Le Pesaj significa apto para la cena de Pesaj. No es gravoso, no es caro. Puedes encontrar de varios precios, desde precios más económicos hasta precios muy elevados. Y quiero decir algo, este vino es un vino que embriaga si tú abusas de él. Para muchas personas que no pueden beber vino que embriaga, es decir, vino que tiene alcohol, vino fermentado, quiero decirte que tenemos la opción entonces de conseguir jugo de uva. Pero escucha bien, no es jugo de uva del que venden en las tiendas comunes. Para aquellas personas que no pueden beber vino que embriaga porque están tomando medicamento, porque son abstemios, qué sé yo, entonces tenemos la opción del jugo de uva, pero tiene que ser jugo de uva kosher. También en la etiqueta vas a encontrar que dice vino de uva Le Pesaj, jugo de uva Le Pesaj, es decir, apto para el Pesaj, para la cena de Pesaj. Entonces, este es sin nada de alcohol, es la sangre de la uva, es así puro y lo podemos beber también en la cena de Pesaj. El tercer elemento que te debes de asegurar que esté en tu mesa son las maror. Las maror son las hierbas amargas. Debes de asegurarte que estas hierbas amargas sean eso, hierbas, hojas verdes que sean amargas, amargas en su sabor, pues estas hierbas representan la amargura y los sufrimientos que vivió nuestro pueblo en Egipto. Bien, yo voy a darte la sugerencia de qué hierbas amargas son las que nosotros aquí en la comunidad comemos en el Pesaj. No hay una escritura donde nos diga con especificación cuáles son estas hierbas amargas. No hay
un texto que diga la especie tal hoja, esta, no dice, solamente dice hierbas amargas. Entonces, si hay una libertad para escoger hierbas amargas según la nación, según el lugar, según la región, pues nosotros vamos a darte nuestra recomendación y nuestra sugerencia. Y lo primero que te voy a recomendar o sugerir es el perejil. El perejil es una hierba que te aseguro es insoportable su sabor. Cuando tú pones un poquito de perejil en la comida no lo resientes, pero cuando tú comes la hoja directamente y la mascas, el sabor es extremadamente amargo. También te vamos a recomendar una lechuga, no cualquier lechuga porque hay lechugas que son hasta dulces, pero hay una lechuga que es como rizadita y esta lechuga se llama lechuga escarola. Y la lechuga escarola es una de las lechugas más amargas. Si tú también puedes conseguir ramas de esta lechuga, puedes ponerlas también en el platón de las maror, de las hierbas amargas. También nosotros comemos la arúgula. La arúgula es una hoja que también yo le aseguro que no la vas a aguantar en la boca por su sabor tan amargo. Es muy amargo. Quiero aclarar que esto no se puede comer con sal y con limón, no es una ensalada. Son hierbas amargas así tal cual, las debemos de lavar muy bien, desinfectarlas y tal cual se van a comer. No podemos agregarle que la sal, que la pimienta, que el aceite, no. Así se deben de comer para que su sabor tenga el efecto amargo. Y también, si usted gusta, puede poner apio. Nosotros tenemos el apio, el tallo del apio es el que comemos y pues estas son 4 hierbas amargas que nosotros ponemos en nuestras mesas de Pesaj. Quiero decirles que en el judaísmo se come el rábano. El rábano se raya o se muele, se hace una pasta y también se lo comen como parte de las hierbas amargas. ¿Por qué nosotros no comemos el rábano? Porque el rábano, si usted se da cuenta, no es una rama. El rábano es una raíz. Entonces la escritura es clara cuando dice que lo que se deben de comer son hierbas. Otras versiones dicen hojas verdes amargas. No podemos comernos el rábano porque el rábano no es una hoja, no es una hierba. El rábano es una raíz, como lo es el nabo, como lo es el camote, como es la papa, etc. Así que el rábano es descartado para nosotros. Número 4. Cuando tú celebres el Pesaj, también podemos traer una cena que ya es fuera de esta cena especial y sagrada. Podemos cocinar pollo, podemos cocinar pescado, podemos cocinar cordero, podemos cocinar lo que usted guste, siempre y cuando se pueda comer, pues el mandamiento del Eterno es que a partir de esa tarde ya no podemos consumir nada que tenga levadura. Entonces tenemos que pensar en comida que se pueda comer sin pan, del pan común que comemos para las comidas, a menos que sea el matzá, o tortillas. Aquí en México somos muy consumidores de tortillas, pero las tortillas tienen levadura. Aquí en la comunidad tenemos hermanos que tienen tortillería y ellos nos han dicho, se le pone levadura a las tortillas, al maíz, a la harina pues. Entonces, hermano, se tiene que pensar en una comida que no la tengamos que comer con tortillas ni con pan común. Y por supuesto alimentos que entonces podamos adaptarlos a la cena de Pesaj. Y esa es una cena que también está permitido, porque acuérdate que Pesaj es un festejo, es la independencia del pueblo, el día que nuestro pueblo fue liberado. Y por supuesto, ya en la revelación del pacto renovado, el Pesaj es la conmemoración de la muerte de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim. ¿Cómo no vamos a hacer fiesta? ¿Cómo no vamos a comer delicioso ese día? ¿Cómo no vamos a estar felices? Entonces, aparte de esta cena con el matzá y con las maror y con el yaín, después de esto vamos a pasar a una cena de gala. Y ahí podemos preparar, ya sea que la congregación se organice y se haga una comida para todos, o que cada familia venga con una comida diferente, la compartimos entre todos y ese día cenamos deliciosamente.
Quiero hacer algunas aclaraciones muy importantes. Nosotros no seguimos a los judíos como la guía para hacer las cosas. Hay personas que dicen, es que deberíamos ir detrás de los judíos porque los judíos llevan más años en esto, ellos saben más, ellos son el hermano mayor, ellos tienen más conocimiento. Quiero decirte que nuestro amado pueblo judío también se desvió en sus historias, también se corrompió y también cambió la verdad por muchas mentiras, y no podemos tomarlos nosotros como punto de referencia para ir imitando todo lo que ellos hacen. A continuación yo te voy a poner en la pantalla la imagen de una charola que ellos utilizan en la cena de Pesaj, y en esa charola ellos ponen muchos ingredientes y muchos elementos que en Éxodo capítulo 12 no aparecen. Ellos ponen ahí la pata de un animal, ya sea de un cordero, porque dicen ya que no se puede comer cordero hoy porque el templo ya no está y no se pueden sacrificar corderos, que aparezca la pata de un cordero. Ellos también ponen un huevo, ellos ponen el jaroset, ponen algunos elementos extras que conforme a la historia del judaísmo, a las tradiciones e interpretaciones, ellos han traído y han agregado al mandamiento. Nosotros, queridos y apreciados hermanos, no podemos agregar esas cosas. Entonces te pongo en la pantalla ese platón para que si tú estás pensando que nosotros vamos a hacer las cosas como las hacen los judíos, no lo vamos a hacer así. Nuestro punto de referencia no son los judíos ni la religión judía, es la Torá, es la palabra, es la instrucción de Yahweh pura. Y yo no encuentro en ninguna parte de Éxodo 12 que diga que debemos de poner un huevo duro porque representa el corazón del faraón que estaba endurecido. Yo no veo en ninguna parte de Éxodo capítulo 12 que diga que tenemos que tener ahí manzanas con vino y con canela que representan el fango. Hace muchos años, cuando recién iniciamos nosotros en este camino, muchas de esas cosas las teníamos porque queríamos andar bien con el Eterno, y en el deseo de querer andar bien abrazamos todo, hasta cosas erróneas. Pero conforme hemos ido avanzando, hemos ido limpiando, hemos ido siendo más perfectos para con el Eterno. Todo eso es polvo del camino, todo eso es tradición, y si no aparece en la escritura, si no está escrito, es extrabíblico, es algo que debemos de quitar. Entonces, aunque el jaroset es muy delicioso, es manzana hecha con miel, con canela, es un postre muy exquisito, no lo podemos poner en la cena de Pesaj. Si usted gusta, prepare jaroset y nos lo vamos a comer, pero cuando ya acabó esta sagrada cena, ya en el convivio, pero no dentro de la sagrada cena de Pesaj. Solo vamos a tener elementos que están en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 no nos habla de cosas extrañas que deben de estar ahí, solamente se nos habla del matzá, de las hierbas amargas y del cordero. Pero ahorita vamos a hablar por qué ya no agregamos cordero en nuestra cena, por qué ya no comemos un cordero en nuestra cena, y también voy a explicar por qué ahora hemos agregado el vino, que tampoco aparece en Éxodo 12, pero que Mashiach Yahshua incluyó en esta conmemoración. Y también Shaulo habló de esa conmemoración con vino, y el pueblo judío por siglos y siglos ha conmemorado el Pesaj con vino. Así que esto no es algo nuevo, es algo que fue agregado, pero vamos a ver si Elohim se ha molestado por esto o incluso fue parte de una revelación que él trajo. Una persona me dijo, pero ¿por qué se tienen que comer cosas físicas? Si ya no estamos en las sombras y en las figuras, ahora estamos en la realidad que es Mashiach. ¿Por qué se tiene que seguir teniendo en la mesa cosas físicas, cosas palpables? ¿Qué no se supone que esto solo eran sombras? Entonces quiere decir que seguimos caminando en las sombras. No, mi hermano. Quiero decirte que efectivamente muchas de estas cosas fueron sombras y fueron figuras. Los israelitas las comían, las ponían en las mesas y para nosotros era una sombra, una figura, que hoy ya son una realidad. Hoy nosotros ya vemos estos elementos y entendemos su significado, entendemos su simbolismo, entendemos lo que es y lo que son para nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que ya entonces
no los volvamos a traer presentes a las ceremonias. Para el Eterno es importante que cuando celebremos estas ceremonias demos un mensaje al mundo visible y al mundo invisible. Escucha bien lo que dije. El mensaje no solo es al mundo invisible, sino también al mundo visible, a los que nos ven. Y la gente que nos ve tiene que ver vino, tiene que ver hierbas amargas, tiene que ver pan, literal, físico, palpable, comible, que tenga sabor, que nosotros podamos conmemorar y recordar, porque es un mensaje a los que ven, a los que oyen, pero también es un mensaje al mundo espiritual. Algo ocurrió esa noche, algo pasó, la noche en que nuestro pueblo fue liberado, pero también la noche en que nuestro Mashiach fue llevado al madero. Algo ocurrió, su sangre lavó mi pecado, su sangre nos liberó, su sangre compró nuestro rescate, su sangre trajo, hermano, victoria, y Él avergonzó a potestades en ese madero. Por eso estos elementos se deben de traer al presente como un testimonio. Yo le decía a esa persona que me dijo, pues es que miren, ustedes siguen en las sombras porque están trayendo estas cosas. Yo le dije, a ver, en tu iglesia cristiana, ¿no te bautizaste? Ah, no, sí me bauticé. ¿Y por qué tuviste que ir a agua literal? ¿Por qué si todo lo espiritualizas? ¿Por qué no simplemente te imaginaste un mar o un río y te sumergiste espiritualmente en un río imaginario? ¿Por qué tuviste que ir a agua que moja, que está fría, que te moja la cara? ¿Por qué tuviste que hacer un pacto o un acto profético en aguas literales? Ah, pues porque así se debe de hacer. Efectivamente, porque ese acto profético del tevilá o del sumergimiento es un acto profético que trasciende a los cielos, que le da un mensaje a las potestades caídas. He muerto al diablo, ahora resucité para Elohim. Pero aunque es un acto espiritual, un acto metafórico que tiene un mensaje espiritual, se tiene que hacer en un río o en una alberca o en un agua literal para darle el mensaje a los que ven, a los testigos visibles. Y por eso, hermano, es que estos elementos hasta el día de hoy los debemos de hacer presentes en esta cena, porque son un testimonio, son un mensaje a todos aquellos que están mirando. Aparte de que es una orden que Elohim nos dio. Esto lo van a hacer de generación en generación como un mandamiento perpetuo. Y si nuestro amo soberano y reino lo ordenó, eso no se puede discutir, no se puede cuestionar, no se puede argumentar, solamente se debe obedecer. Y ahora que sabemos los elementos que se deben de tener en la mesa, la pregunta es, ¿y cómo se come el Pesaj? ¿Cómo es la forma en cómo se consume todo? Bueno, quiero decirte que debemos de estar dentro de una ceremonia guiada por el Ruach de Yahweh, por el Espíritu de Elohim. No un rito. Nosotros tachamos y reprobamos los rituales. Creemos que Elohim no nos llamó a hacer un rito. Tampoco nos llamó a hacer una misa ni a hacer algo, hermano, monótono, seguido por un argumento o por un orden de hombres. Nosotros nos reunimos y dejamos que el Ruach HaKodesh sea quien nos ministre, quien nos guíe. Incluso nos dejamos llevar por la espontaneidad y la forma en que cada año Él lo haga. Yo te puedo decir que nosotros llevamos ya un par de años caminando en raíces hebreas y cada año ha sido completamente diferente. No tenemos una costumbre, una fórmula de cómo se debe de hacer. Nosotros preferimos que el Ruach nos guíe y nos ministre lo que va a ser el Pesaj de ese año. Pero bueno, sería muy difícil poder decirte cómo es la ceremonia, qué predicamos, cómo lo hacemos, paso por paso. Es muy complicado. Mejor te voy a invitar. Si tú tienes deseos de venir a ver cómo hacemos el Pesaj, quieres mirar con tus ojos, quieres acompañarnos, tomar una silla y ver cómo lo comemos aquí en la comunidad, escríbeme a mi correo y con gusto te hago la invitación para que vengas a mirar. Si eres un pastor y quieres aprender, si eres una oveja y quieres conocer, ven. Con tus ojos mira la ceremonia, mira lo que hablamos, lo que decimos, paso a paso cómo lo vamos comiendo. Es una ceremonia muy hermosa y es muy difícil explicarte desde aquí cómo lo hacemos. Durante el desarrollo de la ceremonia que vamos llevando a cabo el día de Pesaj, vamos consumiendo las cosas que tenemos aquí.
pero por supuesto que es una ceremonia muy amplia, donde bendecimos el pan, lo presentamos al Eterno, bendecimos las hierbas amargas, bendecimos el vino, nos bendecimos nosotros, nos limpiamos. Esto es una preparación. Esto no solamente es estar jugando al judaísmo, esto no es que estamos jugando a la comidita, comiendo hierbitas. No, hermanos, nosotros estamos trayendo algo que ocurrió en la tierra, estamos haciendo memoria de la muerte de nuestro Adón Yeshua y lo estamos trayendo al presente. Por eso, el día que se hace el Pesaj en la tierra, los ambientes espirituales están tensos, los demonios están inquietos, los demonios están confundidos, están furiosos, porque va a haber una proclamación en la tierra. Dice el Vaikra 23, estas Moadim son las que proclamarás. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar una de ellas, es una proclamación que hacemos. Por eso hay elementos visibles, físicos, son actos proféticos que traen al presente algo que ocurrió en el pasado. Nosotros estamos trayendo al presente la muerte de nuestro Adón Yeshua, y esa muerte a esos espíritus les inquieta, les molesta, porque ahí fueron avergonzados, fueron vencidos, fueron despojados, fueron derrotados. Es el día de nuestra liberación, el día que fuimos salvados, el día que se pagó todo por nosotros, fuimos comprados, el día que se nos otorgó el poder de ser limpios y lavados por la sangre del Cordero. Por eso estos elementos trascienden a otro nivel, y en esa ceremonia, hermano, nosotros vamos consumiendo cada uno de estos alimentos. La pregunta es, ¿y por qué tienen 4 copas en la mesa? Esas 4 copas, ¿qué representan? Te voy a decir que la copa importante en Pesaj es esta que tú ves aquí. Las otras 3 copas adornan a la copa de en medio. Te lo voy a explicar. Estas 3 copas solo son el adorno de esta. Te lo voy a explicar. No es que las 4 copas tienen la misma importancia en la cena de Pesaj, no. Realmente en la cena de Pesaj solo hay una copa importante, que es la copa de la redención. Es la copa que Mashiach, Yeshua, levantó en la cena. La copa que él dijo, bebed de ella, porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esa copa de en medio. Bueno, ¿y las otras 3 copas qué hacen ahí? Las otras 3 copas solo adornan a la copa de en medio, a la copa importante. Número 1, la primer copa que nosotros bebemos en la cena de Pesaj es una copa que siempre que nosotros llegamos a un evento, a una moed, bebemos para santificar el evento, santificar la moed, apartarla para el Eterno. Es una copa que bebemos no solamente en Pesaj, en todas las Moadim. Siempre nosotros le decimos al Padre, consagramos esta moed para ti, que todo lo que se haga, que todo lo que se lleve a cabo, que nosotros seamos restauradores, que Abba Yeshua venga pronto, porque las Moadim se siguen celebrando en la tierra, y con esta copa nosotros santificamos la reunión, santificamos la moed, nos santifica, etcétera, hermano, y entonces bebemos la primer copa. Pero esa es una copa para inaugurar el evento, para inaugurar la moed, para santificar todo lo que se va a hacer. Después nosotros llenamos otra copa que es simbólicamente la copa de la ira. Acuérdate que cuando Yeshua fue al Getsemaní, él oró en ese huerto y él le decía al Padre, Padre, si fuera posible que yo no beba la copa de la ira, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La palabra nos habla de una copa que es la copa de la ira, la copa del juicio, la copa que iba a matar quien bebiera esa copa por el pecado. Es hablarte de un tema muy profundo, hermano, pero Yeshua decía, si fuese posible que yo no beba esa copa, porque Yeshua sabía lo que conllevaba beber esa copa, la tortura, los tormentos, los golpes, el castigo, pero la voluntad del Padre fue que él la bebiera. Por eso nosotros llenamos esa copa de la ira, pero no la bebemos. Nosotros la apartamos y la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque Yeshua la bebió por nosotros hace 2000 años. Él bebió la copa de la ira para que yo hoy no la beba. Y esa copa se deja ahí durante la ceremonia servida, pero nosotros no la bebemos durante la ceremonia porque Mashiach la bebió.
Y ahora sí, viene la copa que él, en el día que él celebró Pesaj, él levantó la copa y él dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y esa copa, hermano, es la que todos nosotros nos ponemos de pie ese día, y todos nosotros hacemos el memorial que Él nos enseñó, y todos nosotros en reverencia, en santidad, bebemos esa copa que es su sangre. Y por último tenemos la cuarta copa. La cuarta copa nos habla de la copa de la promesa, porque acuérdate que esa misma noche Él dijo: ya no volveré a beber con vosotros esta copa hasta que estemos todos en el reino de mi Padre. Lo que nosotros le decimos con la última copa es: Yahshua, esta copa es la copa de que te recordamos que estamos esperando lo que nos dijiste. Tú dijiste que regresarías y que cuando estemos todos en el reino de tu Padre, beberíamos juntos la copa. Así que esta es la copa de la promesa, la copa de la espera, la copa del recordatorio de que nosotros seguimos esperando tu venida. Son 4 copas, hermano, que nosotros servimos en la cena de Pesaj, pero la copa importante es la copa de la redención, la que aparece en los evangelios. Las otras 3 copas solamente son copas que adornan la ceremonia, así como las oraciones que hacemos, así como las palabras que decimos. Sí, porque la ceremonia no solo es reunirnos a comer pan y hierbas amargas y ya. Hay toda una elegancia en lo que se habla, en lo que se dice, un acto profético, un memorial. Se hablan palabras, se canta, se debe de cantar al Eterno en gratitud. Se leen las lecturas de la palabra. Entonces yo te tengo que decir que esa es más o menos la forma en como nosotros llevamos a cabo el Pesaj. Quiero dar algunas recomendaciones para la cena de Pesaj. Aunque tú estás viendo una mesa muy pequeña aquí donde yo te estoy dando esta clase, no quiere decir que así es la forma en cómo se debe de tener todo. Esta es una mesita pequeña para darte un tema didáctico, un tema sencillo. Pero esa noche se debe echar la casa por la ventana. Es una noche en la que la cena de Pesaj es la cena más elegante, más hermosa, más majestuosa. El memorial, aunque sí, es que Elohim liberó a nuestro pueblo de Egipto, pero lo que trae más peso ahora es cuando Yahshua dijo: esta cena la van a hacer en memoria de mí. No es que Él vino a quitar el concepto antiguo, vino solo a agregar, diciendo: sí, cada año hacemos memoria de que nuestro pueblo estuvo esclavo y nuestro pueblo fue liberado, pero ahora lo que va a darle peso a este memorial es mi muerte. Mi muerte anunciarán hasta que yo regrese, mi muerte hablarán, proclamarán, le dirán al mundo que yo morí y que derramé mi sangre, y comerán hierbas amargas, porque las hierbas amargas hablan de la amargura que viví, los tormentos que padecí esa noche, los latigazos, las lágrimas que mis ojos derramaron, las bofetadas que recibí, arrancaron mi barba, me incrustaron un casco de espinas en mi cabeza, me golpearon con una vara, me desnudaron. Todo eso, hermanos, son las hierbas amargas. Los israelitas, cuando comían las hierbas amargas, pensaban en las amarguras y en la esclavitud de su pueblo en Egipto, de nuestro pueblo en Egipto. Pero hoy nosotros ya no solamente comemos las hierbas amargas pensando en los sufrimientos de nuestro pueblo. Ahora, cada vez que se comen las hierbas amargas, tú tienes que traer a tu mente, y hermano, es cierto, yo se lo digo, cada vez que yo cada año como el perejil, la arúgula y las hierbas amargas, y son tan amargas en mi boca que son muy difíciles de pasar, de verdad que tú piensas en todo lo que vivió esa noche nuestro Mashiach, los golpes que recibió, los azotes que él era injusto el castigo que le dieron, las bofetadas, los escupitajos en su rostro, los clavos que atravesaron sus manos, el haber muerto colgado en ese madero. Hermano, eso es las hierbas amargas que hoy comemos. El matzá nos habla de su cuerpo, que él era kadosh, que él era un hombre que nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. Él era un pan sin levadura, un hombre que nunca tuvo pecado, pero por nosotros se hizo pecado, un cordero puro.
El vino nos habla de su sangre derramada hasta la última gota. Él no derramó un poco de su sangre, la derramó toda. Y en esa sangre nos redimió, en esa sangre nos compró, esa sangre nos lavó. Ahora por eso nosotros bebemos el vino. Y quiero decirles a todos ustedes que estas cosas son necesarias en la mesa del Pesaj. Y por eso mi recomendación es, debe de ser una mesa majestuosa. La mejor mesa con el mantel blanco más bonito, un mantel que no uses todo el año, un mantel especial solo para esa cena. Incluso aquí se les ha recomendado en la comunidad que se debe de tener una vajilla, no en vasos de plástico y de unicel que tiramos a la basura como si fuera cualquier cosa, como si fuera un convivio de amigos que se reúnen a comer. No es cualquier comida la que comeremos. Por eso en platos desechables no se puede hacer esto. Se debe de tener una vajilla fina, porque lo que vamos a servir en las copas es la sangre del cordero, los mejores platos. Entonces, hermano, esforcémonos por tener lo mejor en la mesa, que se sirva en los mejores platos, con la presentación más excelente. Todos los que asistamos a esa cena, lo mejor que podamos, bien lavados, bien bañados, bien perfumados y sobre todo nuestro corazón bien limpio delante del Eterno. Hermano, ¿por qué aparecen las copas de vino o por qué se introduce el vino en el Pesaj? Porque Yahshua iba a quitar algo del Pesaj. Él tiene la autoridad de quitar, de agregar o quitar. Y hay algo que Yahshua iba a quitar. En Éxodo 12 se habló de algo que debía estar, un cordero. Un cordero que tenía que ser matado cada 14 de Nisán. Un cordero que tenía que ser sacrificado y que su sangre iba a ser derramada cada año para poder comerlo, porque acuérdate que la sangre no se podía comer. Entonces el cordero tenía que ser degollado y toda la sangre debía sacarse de su cuerpo. Y cada año era un derramamiento de sangre de esos corderos. Yahshua sabía que con su muerte se iba a tener que quitar ese cordero de la instrucción que Elohim dio. Porque a la aparición de Yahshua el cordero ya no podía haber más corderos, porque la misma palabra dice, Elohim ya no se satisface en muerte de animales, en sacrificios de animales, en derramamiento de sangre. Entonces Yahshua sabía que al quitar estos corderos con la muerte del único cordero, el cordero de Elohim, algo tenía que sustituir ese derramamiento. Y es así como a Hillel se le revela las 4 copas de vino. Quizás Hillel no lo entendía en su momento, pero Hillel lo introdujo, el pueblo judío lo recibió, y cuando Yahshua aparece, Yahshua no rechaza ni reprueba esa práctica. Al contrario, Yahshua recibe lo que Hillel aportó. Yahshua echa mano de esa revelación y también lo hace parte del Pesaj. Y por eso la noche que Yahshua celebró el Pesaj, Yahshua también tiene ahí presentes las copas, porque él sabe que esa copa de vino o esas copas o esa copa de vino ahora harán ahí el lugar de una sangre de los corderos que ya no va a ser derramada, porque la sangre derramada será la de él y esa sangre estará presente en el vino. Por eso es que el vino aparece en el Seder del Pesaj, aparece ahora en nuestras cenas de Pesaj, porque el sabio Hillel aportó esto y Yahshua con gusto lo recibió. Con gusto abrazó esa revelación, porque esa revelación venía del Eterno. Hasta el día de hoy los judíos también beben vino. Ellos beben vino, pero ellos no entienden qué es la sangre del cordero. Ellos beben vino porque Hillel lo introdujo a la enseñanza judía. Pero Yahshua vino a darle la revelación a ese vino. Esta es mi sangre. Esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Bebed, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Por eso, hermano, es que aparece ahora el vino en la fiesta del Pesaj. ¿Por qué? Porque ya no matamos un cordero. Ya nosotros no tenemos que derramar la sangre de ningún cordero. Hace 2000 años nuestro cordero, el cordero de Dios, el cordero de Elohim, derramó su sangre y Él nos dio su sangre en el vino. Y cada año nosotros bebemos el vino
bebiendo su sangre, y así tenemos limpieza, tenemos renovación, tenemos redención. Él nos compró, somos protegidos, somos sanados por su sangre. A continuación te voy a dar los requisitos que la Escritura dice para que podamos participar del Pesaj. Número 1. El primer requisito para poder participar de Pesaj es tener fe en Yahshua. Creer que Yahshua es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Creer que ese es nuestro Cordero de Pesaj y no tenemos que buscar otro Cordero. Si no hay fe en lo que hacemos, todo lo que usted haga es vano. Dice la Escritura que lo que no se hace con fe es pecado. Entonces el primer requisito es que tenemos que tener la plena certeza de lo que estamos haciendo. El convencimiento absoluto de que Yahshua es el matzá, su carne está en el matzá y su sangre es este vino. Algunas personas a mí me han dicho, es que solo son símbolos. Yo no me atrevo a decir que son símbolos. Nosotros no somos un pueblo de símbolos. Nosotros somos un pueblo de realidades. Y te voy a decir una cosa, cuando Yahshua tomó el matzá, tomó el pan, Él no dijo, comed de él porque es un símbolo o porque es una representación. Ni siquiera dijo porque es una figura o una sombra de mi cuerpo, de mi carne. Si tú lees la Escritura, Él dijo, comed, esta es mi carne. Y esas son palabras mayores, porque Él no está diciendo que son símbolos, representaciones o figuras. Él está diciendo, es mi carne, véanla como mi carne. Con esa importancia con la que lo estoy diciendo, véanla. Y cuando Él tomó, hermano, el vino, lo levantó, lo bendijo y les dijo, bebed, esta es mi sangre, o esto es mi sangre. Él no dijo, esto es el símbolo, esto es la representación, entonces yo no tengo por qué agregar ni componerle a algo que Él no compuso ni agregó. Un día un pastor dijo, bueno, pues es que Él cuando dijo, bebed, esta es mi sangre, le faltó decir, a Él no le faltó nada. A Él no le faltó decir nada, Él dijo lo que tenía que decir. Si Él hubiera querido que nosotros entendiéramos que son simples símbolos, Él hubiera dicho, este es un símbolo, una figura, una representación. Pero Él dijo así, esta es mi sangre. Por eso, hermano, la delicadeza de tomar el vino sin saber, sin discernir qué es la sangre, especialmente la copa de la redención. Ya le dije que las otras 3 copas solo adornan la ceremonia, pero la copa de la redención, la copa que bebemos puestos de pie sabiendo que es la copa que Él dijo, bebed, esta es mi sangre, cuidado cómo la vemos. No es simple vino que se compró en una tienda. Nosotros compramos el vino en las tiendas, sí, pero en cuanto estos vinos llegan y son bendecidos ese día, esos vinos trascienden a otro nivel. Aunque estos elementos que tenemos en la mesa son elementos que se compraron en las tiendas, en los mercados, yo puedo asegurarte que tienen tal relevancia, porque cuando nosotros los elevamos a los cielos y los presentamos al Eterno y los bendecimos, estos elementos trascienden y se elevan a otro nivel. Hay componentes que no estaban y ahora están. Ahora tienen elementos celestiales, estas cosas físicas. Este vino lo compramos en una tienda, pero en el momento que llega a la mesa y que lo levantamos al Eterno, cuando ese vino es puesto en la mesa, este vino ya tiene adentro otros componentes celestiales. Por eso no se puede tomar a la ligera. Por eso no estamos jugando a la cena. Son elementos celestiales. Son transformados, son sumergidos en un ambiente celeste. Se transforman. Y cuando nosotros los comemos, yo te puedo asegurar que esto que se come en Pesaj no se desecha. Esto que se come en Pesaj no vamos al baño a desecharlo. Esto que se come en Pesaj el cuerpo lo absorbe.
porque Saulo mismo en la revelación dijo, porque aquel que coma esto indignamente se debilita, se enferma y se muere. Y si eso ocurre con alguien que come esto de una manera incorrecta, debilidad, fíjate, debilidad, enfermedad y muerte, lo mismo ocurre a la inversa quien lo come correctamente. ¿Qué es lo inverso a debilidad? Fuerza. ¿Qué es lo inverso a enfermedad? Sanidad. ¿Y qué es lo inverso a muerte? Vida. Si Saulo dijo que el castigo por comer de estas cosas sin sabiduría, sin discernimiento, sin entendimiento, es debilidad, enfermedad y hasta muerte, entonces también la recompensa de comerlo bien es que somos fortalecidos. 2, somos sanados de las enfermedades. Y 3, recibimos la vida. Por eso estos elementos se deben de comer con seriedad. Se deben de comer con temor, con respeto. Entonces el primer requisito es fe en lo que vamos a hacer, entendimiento, coherencia, temor para lo que vamos a hacer. Número 2, el siguiente requisito importantísimo para poder participar de Pesaj es que debemos de tener una vida en santidad, una vida purificada, una vida arreglada con el Eterno. Ya tuvimos que haber limpiado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser de toda levadura. No solamente, señores, es limpiar alacenas y cajones de panes y pastas y sopas y cosas que tengan levadura, es limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Antes de esta cena debimos arreglarnos con otros. ¿Qué es eso? Pedir perdón, perdonar, reconciliarnos, pedirle perdón al Eterno y encomendarnos a Él, arreglarnos a Él. Ahorita estamos en tiempo donde el pueblo se ha rebelado con el Eterno, lo ha abandonado. Hay mucho pueblo que ya dejó a Elohim y que quieren participar de esto, pero uno de los requisitos es tienes que volverte a Elohim. No solamente decir, ¿dónde va a ser el Pesaj para ir a comerlo y otra vez volver a mi vida? Eso es una burla. Y tú puedes recibir castigo por tomar las cosas del Eterno de esa manera. Entonces el segundo requisito bíblico es que tú tienes que estar en rectitud con el Eterno. Debes de estar purificado. Nosotros hace mucho tiempo íbamos cada vez que llegaba el Pesaj a sumergirnos a las aguas para estar purificados. El Eterno habló a mi corazón y me dijo, la gente piensa que por irse a sumergir al agua ya está listo para sentarse a comer Pesaj y no tratan con sus acciones, con sus conductas. No es el agua cada año para estar listo para Pesaj, es que cambien su conducta, que se amen, que dejen de odiarse el uno al otro, que dejen de estarse difamando, que dejen de estarse poniendo el pie, que dejen de estar murmurando entre mi pueblo, que cambien su boca de mentira a ser veraces, verdaderos, justos, rectos, que caminen conmigo amándome. Hermano, para poder participar del Pesaj se tiene que estar en comunión con el Eterno, en santidad. Te voy a leer lo que dice la Escritura en Primera Carta a Corintios capítulo 11, verso 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él vuelva. De manera que el que coma este pan y beba de esta copa del Adón, de una manera indigna, será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre del Adón. Por tanto, examínense antes cada uno a sí mismos, y entonces coman del matzá y beban de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Adón, come y bebe juicio para sí. Y por esa razón hay muchos débiles, muchos enfermos entre vosotros, y muchos se han muerto. ¿Ya escuchaste? Tenemos que discernir, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Dice, examínate. Hay que examinarnos, hacer una introspección, vernos por dentro y ser honestos con nosotros.
Siempre tenemos, hermano, el don, porque no es un don, pero lo digo así en burla, el don de estar juzgando a otros. Hermana, ¿qué don tiene usted? Yo tengo el don de estarle viéndole los defectos a todos. Ese no es ningún don. Ese es un pecado. Y la Escritura dice, examínese cada uno. No examines al que está a tu lado. Tú no estás puesto ahí para andar examinando la vida de todos. Dice el Eterno que examines tu vida, que examines tu pecado, que examines tu conducta, que examines cómo estás caminando delante de Él y te retraigas, te vuelvas a Él. ¿Para qué? Para que puedas estar en una manera digna de poder participar del Pesaj. Entonces, mis hermanos, el segundo requisito es estar en comunión con el Eterno, en rectitud con Él, hacer un examen, ser honestos con nosotros mismos, ser íntegros, vernos y mirar en qué le hemos fallado. Todavía tenemos tiempo para que nos corrijamos, todavía tenemos días para arreglarnos, para pedirnos perdón y para perdonarnos, y entonces poder participar de esta cena de una manera correcta delante de Él. Ahora yo quiero mandar un mensaje como Roé de un ministerio. Sé que tenemos muchas personas que nos miran en la Ciudad de México, en los estados de la República, en las alcaldías y hasta en otros países. Y sé que muchos de ustedes tienen el deseo de participar, el deseo de conmemorar esto. Si usted tiene el deseo, escríbame a mi correo y con todo gusto yo lo invito a que venga a este Pesaj. Si no puedes participar con nosotros, por lo menos puedes ser testigo de lo que se va a hacer para que vayas aprendiendo y quizás si el Padre nos presta la vida lo hagamos más adelante. Pero de verdad yo no te quiero dejar así. Si tú tienes todo el deseo en tu corazón de venir y participar, incluso tú dices, yo ya cuento con los requisitos, pero no tengo una congregación, escríbeme al correo que está apareciendo abajo y te preparamos un lugar acá con nosotros para que vengas a vivir esta maravillosa Moed. Especialmente, hermanos, yo creo que en estos momentos que se está moviendo un espíritu de muerte es cuando más nosotros debemos de vivir el Pesaj. Porque el Pesaj, te dije que son 3 cosas puestas en el dintel de nuestra puerta: protección, salvación y liberación. Y nosotros necesitamos estar protegidos del ángel de la muerte que está allá afuera, que está matando, que está destruyendo. Necesitamos beber la sangre y comer la carne del Cordero. Yo te aseguro que si tú participas del Pesaj, aseguras un año de protección, de salvación, de libertad. No te vas a enfermar porque no hay mejor medicina que la sangre del Cordero. Este tema ya ha llegado a su fin. Sin embargo, esta solo es la primera parte de 2 partes. Te invitamos a que no te pierdas la segunda parte, donde hablaremos de las grandes revelaciones que el Eterno nos enseña en la Moed de Pesaj. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida y esperamos que no te pierdas el siguiente. Que el Eterno los bendiga y los colme de paz y felicidad. Hasta la próxima. Si en tu corazón sientes el deseo de apoyar el ministerio del Roé Joseph Corona con algún donativo o siembra voluntaria, puedes hacerlo a través de PayPal o transferencia a nuestra cuenta de Banco Azteca. En México, puedes hacerlo en tiendas OXXO o en Banco Azteca. En la pantalla está apareciendo la información que necesitarás. Que el Todopoderoso te bendiga y traiga gran cosecha a tu siembra. Shalom Alejem. La paz de Elohim sea con todos.